Arturo Ripstein es uno de los directores mexicanos más conocidos, con una carrera pintada con cintas con exploraciones polémicas a la realidad mexicana. Pero entre sus muchos clásicos como El lugar sin límites, El diablo entre las piernas y muchos más, hoy te hablaré de la cinta que dio inicio a todo. El Castillo de la Pureza de 1973, un proyecto basado en una increíble historia real que a pesar de su naturaleza cruda y temáticas complicadas, es un clásico que casi todas las familias mexicanas de antaño han visto. Comenzamos. El Castillo de la Pureza es una historia basada en hechos reales que nos habla de Gabriel Lima, un hombre quien, empujado por un mundo exterior lleno de corrupción, violencia y maldad, toma la decisión de mantener encerrados en su casa a su esposa e hijos durante 18 años, mientras que fabrican raticida para la venta en el barrio. En el transcurso de la cinta, Arturo Ripstein nos expondrá un mundo donde los hijos tendrán que aprender a crecer aislados, mientras soportan las tendencias estrictas en el mejor de los casos, paranoicas en el peor, de su padre Gabriel, además de las duras y desagradables consecuencias de aislar a un grupo de adolescentes mientras crecen a pesar de ser criados en un castillo donde se intenta purificar a su familia. Esta película está basada en increíbles hechos reales de los años 50 de la familia Pérez Noé de la Ciudad de México, cuyos 6 hijos fueron encarcelados durante 8 años por su padre en la ahora conocida como la infame Casa de los Macetones, y donde una denuncia anónima llevó a las autoridades a liberarlos y encarcelar al padre por cargos de secuestro en 1959, y quien, como dato curioso, tomó su propia vida en 1972, apenas a unos meses del estreno nacional de esta película, en una noticia que capturó la atención de toda la nación. Posteriormente, también salió un libro basado en la historia llamado La carcajada del gato de 1964, escrito por el periodista Luis Espota. Pero regresemos a la cinta. Este clásico del cine mexicano es protagonizado por Rita Macedo, Diana Bracho, Gladys Bermejo y Claudio Brook, entre otros, en un proyecto producido por Estudios Churubusco Azteca, dirigido y coescrito por Arturo Ripstein junto con José Emilio Pacheco. Esta obra llegó en un momento donde Ripstein todavía no entraba en su faceta polémica que lo definiría más adelante, donde se desbocaría a explorar de lleno los tabús de la sociedad mexicana, estilo que ya no soltaría nunca más y que inició a finales de los 70s en la época de cine de ficheras. Como fue mencionado al inicio, este proyecto ofrece una perspectiva dura, que a pesar de tener una ausencia de imágenes gráficas o escenas desagradables, portaba temáticas delicadas de los padres que criaban a sus familias en aislamiento total del mundo, realidad no exclusiva a los Estados Unidos como se solía pensar en aquel tiempo. Además, hacía un espejo a la prevalencia de la importancia de la figura paterna sobre la familia, donde los hijos obedientes y la esposa codependiente estaban obligados por los estándares de la sociedad a seguir sus lineamientos, a pesar de los desvaríos o problemas de conducta que el padre pudiera presentar. Tal vez esa es la razón por la que esta cinta es recordada por los baby boomers y generaciones circundantes a esta década, porque muestra un retrato fidedigno de la independencia casi absoluta que se tenía en el padre de familia, así como las acciones tan drásticas cuando se desafiaba su mando, aunque resultara cuestionable este. Todo esto empaquetado en una buena película cuyos críticos en su tiempo alabaron la dureza de un guión tan fuerte y efectivo. Como toda película estrenada en décadas pasadas, debemos preguntarnos si podrían ser valoradas por las generaciones actuales. Y es que existen personas que, sin importar la historia, temáticas o calidad del proyecto, les será imposible admirar una cinta de los tiempos circundantes a la época del blanco y negro, y vaya que El Castillo de la Pureza podría ser un problema para las generaciones actuales, pues al ser una película de antes, donde casi toda la historia transcurría en una sola locación, con valor cinematográfico reducido a lo visto hoy en día, podría desesperar a los jóvenes actuales, donde yo también me incluyo. Pero que si le brindamos una mano de oportunidad podremos aprender de la cultura de aquellos años y cómo, a pesar de retratar una historia real sucedida 2 décadas antes del estreno de la cinta, tomaba prestado elementos culturales del tiempo entre la sociedad mexicana. Un ejemplo de ello es el momento histórico del Castillo de la Pureza, donde se hablaba de la desconfianza de una familia con el mundo exterior. También daba un vistazo a la desconfianza vivida en el pueblo mexicano. Tras los hechos históricamente infames de la matanza de Tlatelolco en 1968, apenas 5 años antes del estreno de la película de Ripstein, y donde la población había aprendido a desconfiar del gobierno,
así como perder fe en la sociedad de aquel entonces. Cuando hablamos de aspectos técnicos, también debemos mencionar cómo El Castillo de la Pureza se salió un poco del molde de aquella época, pues con una duración de 2 horas, cuando la norma del cine mexicano era producir proyectos de 90 minutos como máximo para ahorrar costes de filmación, no aburrir a las audiencias en cines y que cuando la película fuera transmitida en televisión sus tiempos coincidieran con el horario de las televisoras, pero incluso en esas décadas Ripstein hizo lo posible para extender un proyecto fiel a su historia. El cómo es percibida esta película históricamente es complicado, y sabemos que las cintas son subjetivas, pero en una gran mayoría aparece este título entre las mejores películas mexicanas celebradas de su cine. Además que en su momento fue acreedora de 5 premios Ariel, donde destacan las categorías a mejor película, mejor coactuación tanto masculina como femenina, mejor escenografía, además de mejor guión cinematográfico. Sorprendentemente, a pesar de todo esto, el proyecto tiene 82% en calificación de Rotten Tomatoes, pero solo en puntaje de la audiencia y ninguna calificación de la crítica especializada, lo cual su renuencia a calificar el proyecto al pasar de los años resulta un misterio para mí, tal vez por las temáticas duras o el hecho de que la cinta sea alzada como una joya mexicana, tal vez prefieren no manchar su esencia mítica, pero yo te invito a que tú la veas y formules tu propia opinión. La cinta está disponible en YouTube, donde podrás darle un vistazo a la película que cimentó la carrera de Arturo Ripstein, y aunque no sea el proyecto considerado con unanimidad más prominente de su filmografía, entra en la dura batalla. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Ya viste esta película? ¿Qué te pareció? Por favor, déjanos tu comentario.